Pueden tomar sus asientos. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a orar antes de comenzar esta hermosa mañana de domingo. Vamos a orar ahí donde están ustedes cómodamente. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres el único que merece la gloria, merece la alabanza, Señor, todo el honor. Venimos, Señor, a este lugar con el deseo de que tú nos hables. Te pedimos, Señor, con humildad que por favor nos muestres lo que hay en tu palabra, Señor, y que ésta pueda traer cambios significativos, cambios radicales en nuestra vida, Padre. No permitas que sea un domingo más, un domingo de religiosidad, un domingo de culto más. Pedimos que te manifiestes, Señor, de tal modo que nos hables hoy, Señor, y que nuestras vidas sean cambiadas. En el nombre de Jesús, amén. Hoy estoy con un paréntesis en el libro de los Hechos y hoy voy a abordar el tema que tiene que ver con la Semana Mayor o la semana llamada Santa. Y hoy en el mundo en general se celebra un evento que tiene que ver con el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. Resulta que este hecho de la entrada triunfal a Jerusalén se repite en los 4 evangelios. Quiere decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan tratan este mismo evento, se alinean para tocar este tema. Pero hay algo más que me parece que es importante. 8 de los capítulos de Mateo se destinan para la última semana. Escúchelo bien. Comenzando de hoy, la última semana de vida del Señor, Mateo dedica 8 capítulos. Pero el Evangelio de Juan comienza con el capítulo número 12 de los 21 capítulos que tiene. Quiere decir que 9 capítulos tiene que ver con la última semana de Cristo aquí en la tierra en vida, o cuando Él estaba en su ministerio. Pero Lucas invierte 6 de sus 27 capítulos. Y por supuesto, Marcos dedica 6 de los 16. Esto es de llamar la atención, y los 4 tocan exactamente este punto de la entrada. Yo le llamo la entrada gloriosa. La entrada gloriosa y triunfal de Cristo. Hay un detalle aquí que quiero resaltar. Los judíos celebraban la tradicional fiesta de la Pascua como una de sus más grandes fiestas. Y se dice que en Jerusalén vivían 250,000 personas. O sea, un cuarto de los que viven aquí en la ciudad de Mérida. 1 millón y fracción vivimos acá. Más 1 millón que está en el interior del estado, somos 2 millones y fracción. Pues bien, en Jerusalén, en el tiempo en que Cristo entra, habían 250,000 personas. Pero hay un dato muy interesante. Se pedía, de acuerdo a la ley judía, de que cada varón que tuviese 35 años estaba obligado a ir a Jerusalén. O sea, todo varón incluso, y cuando menos si estaba a 35 kilómetros, estaba obligado cada varón. Y cada año entonces la gente abarrotaba a Jerusalén. Se podía contabilizar en ese día, en esa semana de Pascua, escúchelo bien, hasta 3 millones de personas. Y es en este escenario tumultuoso, donde todo estaba abarrotado, donde todo estaba lleno, cuando el Señor, de manera sabia, de manera puntual, escoge este día para su entrada triunfal. Vámonos por favor a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Trate de disfrutar conmigo este viaje, este tour que vamos a hacer hasta Jerusalén. Suelo dar datos y no lo voy a
no va a ser la excepción. Hoy voy a dar otros datos, por supuesto, de algunos aspectos que nos dice el escritor sagrado. Dice la Biblia cuando se acercaron a Jerusalén. La palabra Jerusalén significa ciudad de paz, tal como está en este paso de desnivel que está clausurado. Mérida está catalogada como la ciudad de paz. Eso significa Jerusalén, la ciudad de paz. Y dice la Biblia cuando estaban acercándose, o cuando se acercaron a esa ciudad de paz, vinieron a Betfagé. No hay exactamente un detalle de Betfagé geográficamente hablando. Hay algunos. Betfagé significa casa de higos no maduros. Pero según Eusebio de Cesarea, Betfagé se localizaba cerca o en el monte de los Olivos, en el camino a Jerusalén. Aproximadamente 1 kilómetro de distancia, aproximadamente, lo cual significa que se podía recorrer en el día sábado de reposo, porque era el máximo de distancia que un judío podía trasladarse de un lugar a otro, no más. Así que si estaban en este lugar y si era sábado, entonces bien cabe lo que estaban haciendo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, allá en ese lugar, Jesús envía dos discípulos. No nos dice la Biblia quiénes eran estos 2 discípulos. No sabemos realmente a la luz de la Biblia de los 12 discípulos quiénes eran a los cuales el Señor envió. Personalmente tengo mi apreciación, es algo personal, no está en la Biblia. Yo considero que a lo mejor fue Pedro y a lo mejor fue Juan. ¿No acaso ellos fueron a ver cuando Cristo resucitó? A mí se me hace que Pedro, por su carácter osado, sea o no, la Biblia no es lo más relevante, pero lo que sí dice la Biblia, que él envía a 2 discípulos suyos. ¿Y qué les da en el versículo número 2? Dice la Biblia, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego, dice la Biblia, hallaréis un asna atada. Llama la atención esto. Con qué precisión, con qué exactitud el Señor, de manera meticulosa, le dijo, vayan a la aldea que está frente a vosotros y ahí van a encontrar un asna atada. La pregunta es, ¿cómo sabía el Señor que estaba atada esa asna? ¿Cómo sabía que al llegar ellos iban a encontrarla? Y si el dueño no sacó ese burro no lo amarró en ese lugar, a esa hora determinada, ¿cómo el Señor sabía cada detalle? Dice la Escritura que iba a encontrar un asna atada y además, les dice el Señor, y un pollino con ella. Un pollino con ella. Un pollino significa un asno, pero pequeño, vaya. No tan pequeño porque en él monta el Señor, pero a fin de cuentas pequeño. Desatadla y traédmelos. Y si a alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Me parece que estos versículos de entrada quieren decirnos algo a usted y a mí. En primer lugar, ¿no se da cuenta usted de la autoridad con la que habla el Señor y dispone todas las cosas? ¿No se da cuenta usted de la omnisciencia que Cristo hace de lo que está diciendo? Con tal seguridad, con tal certeza que ninguno de ustedes se atrevería en lo mínimo a decir, ve enfrente o ve a Plaza Dorada y ahí vas a encontrar a fulano de tal, a menos que le avisemos previamente. Pero acá no hay un aviso previo. Algunos comentaristas dicen que el Señor quizás conocía a esta persona, pero me parece que en el contexto, me parece que no conocían, los discípulos no le conocían, porque dio instrucciones muy claras el Señor, y me parece que el texto arroja algo para que nosotros quedemos asombrados. En primer lugar, de su autoridad, de que todo lo sabe.
Pero hay algo más. Me parece que ustedes y yo pudiéramos decir en este momento que el Señor puede hacer lo que bien le parece. Lo que bien le parece. Usted dirá, ¿cómo se titula el sermón? Bueno, el sermón se titula ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y la respuesta a esa primera pregunta, de acuerdo a los pasajes, es que este, para nosotros a lo menos, es el Señor de Israel. ¿Quién es este? Pregúntate esta mañana. Es el Señor con todas sus letras. Es el Señor de Israel. Pero añadiría, es el Señor de toda la creación. Es el Señor. En ese sentido, me parece que el Señor puede hacer, si es el Señor, puede hacer lo que bien le parece porque es el Señor. Me parece que actúa el Señor en el momento que Él quiere, no consensó. Vamos a hacer una reunión de negocios a ver qué opina la mayoría de los discípulos, qué voy a hacer o qué no. En el momento que Él quiere, con los medios que Él escoja. ¿No creen ustedes que había otros burros con otros pollinos en ese lugar? No era el único burro, la única burra con su cría, con su asna, con su pollino. Habían otras personas, pero Él escoge los medios que Él quiere porque Él es el Señor. Así que la entrada triunfal a Jerusalén está comunicando esta gloria. O sea, no es solamente una entrada, porque entonces no tiene importancia. En esta entrada, lo que usted y yo vemos en el texto bíblico y lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos, que Él es el Señor. Y Él escoge los medios que Él quiere, el lugar donde Él prefiere, para su misma gloria. Para su misma gloria. Cada aspecto que vemos en el pasaje, cada aspecto está manifestando su gloriosa verdad, que Él es el Señor. Por eso habla con esa sencillez de Señor. Pero me parece que los discípulos, a la luz de los otros evangelios, no entienden lo que está pasando. Me parece que no perciben todo lo que está sucediendo. Esta encomienda quizás debió causarle cierta cosa extraña a los discípulos. ¿Cómo es que nos manda? No nos dice el nombre. Simplemente si alguien les dice qué hacen, una sola palabra, una sola frase que tiene una sólida verdad, el Señor lo necesita. Deberíamos darnos cuenta en esta mañana de la grandeza de Cristo. ¿Sabe que en el momento que obedecemos su palabra, porque a veces pensamos, voy a obedecer al Señor, y no se trata de obedecer solamente al Señor, le obedecemos porque Él es el Señor. Por la grandeza del Señor es porque le obedecemos. Me parece que nosotros no hemos entendido la cuestión de la obediencia. Me parece que cuando obedecemos, estamos obedeciendo a un subordinado. Pero si Él es el Señor, la entrada triunfal a Jerusalén, eso comunica en primer lugar. ¿Quién es este? Es el Señor de Israel. Porque Él es el Señor, lo que Él diga, como Él diga, lo que Él diga, así se haga. Así se debe de hacer. El Salmo 139, versículo 4 nos recuerda lo siguiente. Y si Él es el Señor, ¿qué no sabe la hora que usted se duerme y a la hora que usted se levanta? Es más, antes que salga de nuestra boca las palabras, antes de que salgan las palabras, Él ya sabe todo. Sabía que había una burra con un pollino en una casa de un fulano. Lo sabía perfectamente, sabía que lo ató a esa hora, porque Él todo lo sabe, porque es el Señor. Y el Salmo 139:4 dice, aún antes que haya palabra en mi boca, aún antes que haya palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden hablar? ¿Amén? Pueden decir amén, no pasa nada.
Antes de que usted diga amén, dice la Escritura, antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿Usted se acuerda que en ocasiones cuando el Señor sanaba a alguien le decía, pero no se lo digas a nadie, dilo al sacerdote, presenta una ofrenda? En este día, de hace 2000 años aproximadamente atrás, esta entrada triunfal a Jerusalén es todo lo contrario. Ahora que sepan que yo soy el Señor, de manera deliberada, de manera intencional, ahora sí me voy a revelar a la gente, me voy a manifestar a la gente. Que lo sepan los discípulos que yo soy el Señor. Que lo sepan los dueños de los burros, yo soy el Señor. Eso está diciendo el pasaje. Que todo el mundo se entere, Él es el Señor. Por eso debería ser esta semana, este domingo, debería ser distinto, diferente. Oh, si ustedes y yo entendiéramos a quién servimos, a quién le cantamos, a quién le obedecemos, cambiaría totalmente nuestra manera de ser. Por eso yo decía que en un sentido Él es el tesoro que estaba escondido, pero luego que fue comprado el terreno, el dueño estaba emocionado. Él es la perla preciosa, no se puede esconder. Él es el Señor, debemos proclamarlo tal cual. Y podemos decir que el siervo sufriente, porque así lo describe la Biblia, es también el rey de Israel. El Cordero de Dios es también el león de Judá. Es el Cordero de Dios, pero también es el león de Judá. El buen pastor también es el dueño de las ovejas. El que envía por los animales es también el dueño de todas las cosas habidas y por haber. Es el dueño de su vida, es el dueño de mi vida. Es el dueño de mi esposa, es el dueño de mis hijos, es el dueño de mi propia vida. Él es el Señor. Estos pasajes entonces tienen toda la intención de decirnos, hey, ¿quién es este? Pregúntese usted esta mañana, ¿quién es este? Es el Señor de Israel. Por eso Él dice, el Señor los necesita y luego los enviará. Si alguien sale y pregunta, ya estaba previendo el Señor lo que pudiera o realmente ocurrió y ya dio una respuesta. Aquí estamos viendo en estos versículos al rey en todo su esplendor y actuaba como tal, no disimulaba, no dijo no se lo digan a nadie, era el momento exacto. Los envió con la sencillez, no abusó, pudo haber dicho de otra manera. Le envía a sus discípulos con sencillez, que solo puede salir de la boca de Cristo, el Rey, como nuestro Señor, pero al mismo tiempo con autoridad, con humildad de sus palabras, con sencillez. Y esto hace que no haya manera de discutir nada. No haya manera de dudar en nada. Oh, si entendiéramos esto nosotros. La mayoría de nosotros discutimos. ¿Y por qué? Alegamos. Nos rebelamos. Jonás, ve a Nínive y compra a Tarso. Pero además, esa palabra que dice el Señor los necesita es una palabra totalmente reveladora. Es el título, vea esto, que esto es muy importante, es el título que Cristo dice de sí mismo. O sea, Él está diciendo, el Señor los necesita. O sea, ese es el título. Ese es el título de Dios Padre. El Señor los necesita. Es un reclamo a todo lo que por derecho le corresponde. Qué interesante que manda a pedir de alguna manera prestados a esos burros, pero en verdad le pertenece todo al Señor, ¿o no? ¿Le pertenece todo al Señor? Y sin embargo, de alguna manera manda a pedir prestado.
Ahora bien, ¿no creen ustedes que estos dueños debieron sentirse, y la verdad, dichosos, bienaventurados? Porque el Señor había escogido a estos para montar sobre uno de ellos, sobre el pollino. ¿No acaso se sentirían privilegiados, dichosos que el Señor los haya escogido a ellos? La pregunta quizá para nosotros: ¿qué te pide el Señor esta mañana? ¿Qué me pide al Señor? ¿Qué me pide a mí el Señor esta mañana? ¿Cuáles son las áreas de mi vida en las cuales quizás hasta estoy reservando, que Dios me está pidiendo? Pero ¿no acaso dice el Señor los necesita y luego los enviará? ¿Cuáles son las áreas que yo estoy queriendo que el Señor no las tome? En segundo lugar, versículo número 4, la pregunta: ¿quién es este? Él es el rey, Él es el Señor de Israel. En segundo lugar, Él es el Rey de paz. Versículos 4 y 5. Todo esto aconteció, o sea, todo lo que había pasado, los versículos 3, 1, 2 y 3. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y era el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, cuando dijo: decida la hija de Sión. Es lo que decía, o lo que dice Zacarías 9:9. Todo esto que está diciendo el Señor es para que se cumpla la profecía. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Sabe por qué hizo esto el Señor? Lo hizo por amor a Jerusalén. Lo hizo para que Jerusalén se enterara de la bondad del Señor. ¿Y cuál era esa bondad? Que el rey venía a ti. Por eso en este capítulo 21 de Mateo, de manera deliberada, el Señor está diciendo: yo soy el Señor, pero además yo soy el rey que estaba profetizado que había de venir. El carácter de la profecía: cuando uno escucha profecía, la profecía hace que las cosas sucedan. Aquí es al revés, es un tanto al revés. El rey decide que esto se lleve a cabo porque Él es el rey soberano. El rey dice: voy a hacer esto porque así está escrito, pero como yo soy soberano, se va a cumplir completamente mi voluntad. Así que Él decide hacer esto. Ahora, ¿qué dice la Biblia? He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En el Salmo 45, versículo 4, quizá pudiéramos conectar este salmo con esta verdad bíblica. Dice: en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Y en Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me parece que estos dos versículos empiezan a conectarse con lo que Cristo está diciendo. Él es el Señor, Él es el Rey y viene con gloria. Ahora, la pregunta que quizá nos hacemos es el versículo 5. ¿Quién es la hija de Sión? Porque dice: decida la hija de Sión. La hija de Sión es nada más y nada menos que Jerusalén. Es una manera metafórica de hablar del pueblo, del lugar de Jerusalén. La idea es que debían de enterarse qué estaba pasando. Este pasaje estaba como en Mateo 13 de la semana pasada, que vimos, es Isaías 6, que se cumple en Mateo 13. Aquí estamos viendo en Mateo 21 el cumplimiento de Zacarías capítulo 9, versículo número 9. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo el cumplimiento a plena luz y en presencia de todos ellos, los discípulos. Pero no solamente estaban los discípulos acompañándole,
estaban con ellos, porque en el capítulo 12 del Evangelio de Juan se hizo una comida para el Señor porque había resucitado a Lázaro. Y como había resucitado a Lázaro, la gente le estaba siguiendo. Ellos habían visto con sus ojos esta indudable señal. Y la gente le seguía. Habían visto que resucitó después de 3 días de muerto a Lázaro. Y la gente le seguía. Entonces los discípulos, las multitudes, la gente le seguía por estas señales tan contundentes. De tal manera y de tal modo que esto se hizo a plena luz. Ahora, un detalle llama la atención. ¿Por qué entra montado sobre un pollino? Para nosotros los occidentales tenemos la idea, aunque también para ellos, que si hubiera sido muy bien visto que el Señor hubiera entrado con un corcel o con un caballo monumentalmente blanco, grande, con una espada en su mano, con flechas quizás, derrocando a Roma, al imperio romano. Y eso es lo que justamente esperaban los judíos del tiempo de Cristo. Pero Él entra en un pollino, porque es un símbolo de paz, es un rey de paz. Por eso usted pregunta, ¿quién es este? Pregúntese, ¿quién es este en esta mañana? Usted puede responder que Él es el Señor. Puede responder que Él es el Rey. Esta es la intención, la entrada triunfal a Jerusalén es para que veamos a Cristo como es. Es el Señor, Él es el Rey, es el Rey de paz. Por eso entra montado precisamente sobre un pollino. En este pasaje también vemos la inagotable gracia de Dios. Él es el Rey quien viene a los suyos, pero los suyos, como dice Juan capítulo 1, versículo 11, los suyos no le recibieron. La dramática descripción que dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está entrando como rey. Y esto también llama la atención, porque pues ¿qué rey va a buscar a sus súbditos? Sino que los súbditos piden audiencia. O dígame usted si mañana va a desayunar, no sé, con el gobernador, y el gobernador va a su casa a buscarle. Lo más normal quizás es pedir, no sé, una cita. Si tiene una relación muy cercana, a lo mejor le llama por teléfono, pero que él no es el gobernador en turno, no es el presidente de la república en turno. El que está viendo usted a la luz de los pasajes es el Rey de paz. Es el Rey de reyes y Señor de señores en todo su esplendor, que está entrando en un pollino sentado. He aquí tu Rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La verdad es que deberíamos en esta mañana ponernos a sus pies. Si Él es el Rey, si usted cree que es el Rey, yo le oro al Señor para que este domingo no sea una prédica más, un culto más de domingo de entrada triunfal a Jerusalén. O si Él es el Rey, o sea, de nada sirve saberlo teóricamente. Si Él es el Señor, ¿qué me pide a mí esta mañana? Si Él es el Rey, ¿qué debo hacer si Él es el Rey? ¿No acaso debiéramos postrarnos a sus pies? ¿No acaso debiéramos ustedes y yo humillarnos ante el Rey? No es cualquier Rey. ¿Es Cristo nuestro Rey en verdad? Yo pregunto. ¿Es el Rey de tu vida? Él gobierna cada área de tu vida, cada área de tus decisiones. Tú te vas a casar o tú va a hacer este negocio. Él es tu Rey, Él te gobierna. ¿O tú te gobiernas a ti mismo? ¿O tienes tus proyectos personales, tus metas personales? Él no es el Rey de tu vida. O le consultas y te humillas y te arrodillas. Señor, debo hacer esto. ¿Te agrada, Señor? ¿Te place? ¿Él es el Rey de tu vida? Este pequeño asno nunca se había usado
Y se había destinado dentro de los propósitos eternos de Dios hasta eso, un asno que nunca se había montado. Y en el contexto judío, siempre el asno era acompañado de su madre, para que nunca había sido montado, para que esté calmado el asno. Esos detalles, ¿por qué dos animales? Porque la madre le servía de alguna manera de coach, sabía que es la carga, pero era el rey que iba a montar sobre él. En un libro que leí muy interesante, La creación recuperada, habla de que cuando el Señor estaba haciendo a los animales, toda la creación, y a mí me hizo pensar el Génesis, nunca había visto eso, cuando Él crea las ovejas, cuando Él crea los camellos, los elefantes, no los crea nada más porque sí, porque Él un día iba a utilizar precisamente, iba a hacer la parábola, iba a utilizar la metáfora de las ovejas, y Él cuando está creando las ovejas, Él está proyectándose quizás a Juan capítulo número 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y cuando creó al camello quizás es lo mismo, es más fácil que entre el camello en el ojo de una aguja en una puerta muy estrecha. Y cuando hizo precisamente al burro, yo creo que Cristo estaba pensando precisamente en este episodio de Mateo capítulo 21 que se estaba cumpliendo, Zacarías capítulo 9 versículo 9. Y este que no se había montado nunca, estaba santificado de alguna manera, como la becerra o el becerro rojo, que se utilizaba para la ceremonia de purificación, sobre el cual no se ponía ningún yugo, o como la carreta de alguna forma que llevaba el arca del Señor, una que no se hubiera usado antes que ningún otro uso y para ningún otro propósito. El momento especial de santidad, el escoger un pollino para que el rey montara. En esta ocasión especial, nada había cabalgado sobre este asno. Ahora, si Cristo es el rey, nada importa más que su gloria, mis queridos hermanos. Si Él es el rey de tu vida, nada más importa que su gloria. Nada es más urgente que Él. Nuestra vida es de Él. Nuestra familia es de Él. Todos mis planes deben ser rendidos a los pies del Rey, si Él es el Rey. Proyectos personales, debido a que ahora mis ojos ven al Rey y está dispuesta a mi vida. Imposible que sigamos siendo los mismos si nos damos cuenta que Cristo es el Rey. No es posible que usted haya entrado a esta iglesia y ser el mismo después de saber y entender que Él es el Señor y es el Rey. Todo está dispuesto para Él. Todo debe estar dispuesto para Él. Mi tiempo, mi familia, mis finanzas, mi futuro. No puede usted ser el mismo. Zacarías, ¿sabe cómo dice? Lo voy a comparar con Mateo 21. Alégrate mucho. No puede usted salir triste solamente de este lugar. Usted, si Él es el Rey, y usted lo ha entendido, la Biblia dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, de alegría. Hija de Jerusalén, he aquí tu Rey vendrá a ti. Esto es gracia. El Rey viene a ti. No tú vas al Rey, Él viene a ti. Esto es glorioso. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En verdad, esta es su experiencia con Cristo como Rey. Usted se alegra mucho en Él. Es su gozo, de la fuente de gozo es Cristo para su vida como Rey. Usted se siente dichoso y feliz porque Él, todo depende. Usted dice, Señor, aquí está mi vida, aquí está todo mi ser. Usted encuentra gozo en eso.
Versículos número 6 y 7 en adelante. Tenemos dos verdades. Él es el Señor, pero en segundo lugar, Él es el Rey. Y en tercer lugar, Él es el Mesías que había de venir. Él es el Mesías. Por eso pregúntense ustedes, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Él es el Señor. Él es el Rey. Y Él es el Mesías esperado. Dice versículo 6, y los discípulos fueron, esto es llamar la atención, e hicieron como Jesús les mandó. Noten que aquí bueno, después lo veo, si tengo tiempo, si quiero, cuando a mí me parece, sin dilación, sin hacer esperar nada. El rey lo necesita. Es un asunto del rey. Es un asunto del Señor. ¿Cuántas veces nosotros postergamos o prolongamos cuando nosotros querramos? Si podemos, si tengo ganas, si estoy animado. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Me llama la atención que ellos ponen sus mantos porque ellos de alguna manera no comprendieron todavía la totalidad, pero pusieron sus mantos. Las cosas se estaban dando y la multitud, que era muy numerosa, venían los que habían visto que resucitara a Lázaro, venían los amigos de Lázaro, venían sus discípulos y la gente cuando empezó a entrar se empezó a sumar y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Pues la pregunta del sermón, ¿quién es este? Este es el Señor, este es el Rey, este es el Mesías. Pero para usted, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Se hace usted esta pregunta esta mañana? Cuando Él entra a Jerusalén, toda la ciudad se conmueve. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En el año 175 antes de Cristo, se causó uno de los mayores desastres en el pueblo judío. Antíoco, un hombre llamado Antíoco Epífanes, estaba decidido a erradicar el judaísmo. 175 años, póngale casi 205 años antes de que pasara esto. Antíoco Epífanes estaba decidido a erradicar el judaísmo a tal grado que hizo matar un cerdo en el templo. Y el templo, parte del templo, lo convirtió en un prostíbulo. Esto fue terrible para los judíos. Finalmente ellos pudieron regresar y recobrar el templo. Pero lo único que estoy tratando de decir es que eso llegó a afectar tanto a los judíos que ellos esperaban un Mesías que los liberara de Roma por los actos de esta naturaleza que había contra los judíos. Y cuando Cristo estaba en su ministerio, estaba el imperio romano con todo rigor. Y ellos esperaban un hombre que derrocara a Roma, el imperio. Por esa razón las multitudes empiezan a ver en Cristo a este Mesías esperado. Y empiezan a cantar Hosana.
La palabra Hosana significa, oh, sálvanos. Vean las palabras que están diciendo estas multitudes. Oh, sálvanos, sálvanos ahora te ruego. Pero le dan unas bendiciones al Señor, Hijo de David. Es un título mesiánico. Y algo más, el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otro título. Hosana en las alturas. Las multitudes estaban diciendo esto. Hosana, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. No sé cuántas veces usted ha escuchado este pasaje de Mateo 21. No sé cuántas veces en un momento dado usted se puede haber emocionado por un sermón. No sé, a lo mejor o por un canto o por una lectura bíblica, y eso es bueno y eso es correcto. Pero Mateo 21 va más allá de que usted solamente se emocione esta mañana. Mateo, la entrada triunfal a Jerusalén va más allá, porque sí debe emocionarnos, hermanos. Por supuesto, nosotros los creyentes deberíamos realmente estar en adoración al Señor, pero va más allá de eso. Por un lado estaba correcto que ellos estaban reconociendo al Mesías, pero déjenme decirle algo. La verdad de las cosas es que esta gran multitud que en este momento aclamaba diciendo, muchos de ellos de manera triste, cuando se dieron cuenta que no era lo que esperaban, porque ellos esperaban a ese hombre libertar, que los libere. Cuando vieron que esto no sucedía y que veían que no estaba tomando decisiones de esta naturaleza, fueron muchos de ellos que gritaban Hosana, fueron los que también gritaron crucifícale, crucifícale. Por eso es importante que usted se haga esta pregunta esta mañana: ¿quién es este? ¿O este quién es? ¿Es para usted el Señor? ¿Es para usted el Rey? ¿Es para usted el Mesías? ¿O es solamente esta semana que usted se va a poner a reflexionar? Lo cual es un drama. Si solamente usted ocupa esta Semana Santa para hacer sus reflexiones espirituales, está usted igual que esta gran multitud gritando, oh, sálvame. Queremos a Dios solamente que nos sane cuando estamos enfermos. Queremos que haga prosperar nuestro negocio cuando va mal. Queremos que salve nuestro hogar porque se está hundiendo en la si fuese como un barco y se está hundiendo, está yendo a pique. O independientemente de eso, nosotros esta mañana decimos, tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres el Mesías esperado. ¿Quién es este? Pregúntate esta mañana. ¿Qué más dice la Biblia? Dice que la multitud era numerosa y dice que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. La palabra conmovió viene de la palabra sismo, como que se haya sacudido toda la ciudad. Toda la ciudad quedó electrizada, dicho de otra manera. Fue sacudida. Yo no sé, esta mañana en verdad, ¿qué significa Cristo para usted en este día que estamos recordando la entrada triunfal a Jerusalén? Usted se conmociona, eso es bueno, eso es correcto. Pero usted ya se dio cuenta que Él es el Mesías que había de venir. En el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está
encubierto de tus ojos. Yo pregunto esta mañana y digo al Señor, si los que están aquí en esta mañana escuchando, ¿no será que el Señor a lo mejor está pasando exactamente lo mismo y el Señor se conmueve? Porque veo una generación, veo un grupo de personas que no han entendido que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el Mesías. El Señor lo dijo, fíjese que antes de entrar a Jerusalén, justamente antes, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos y llora por Jerusalén. El rey llorando a Jerusalén. El Señor llorando por su pueblo porque no se dieron cuenta. Realmente no se percataron. Fue el momento, es verdad, sí lo hicieron. Clamaron, por supuesto, sálvanos. Pero quizá fue algo netamente superficial. Netamente producto de las multitudes, de las masas. Solamente pocos, y aún sus discípulos, no habían entendido lo que había pasado. Yo me pregunto, después de 2000 años, ¿usted ha entendido la entrada triunfal a Jerusalén? Lo que está diciendo Mateo 21, está revelando, el que está entrando a Jerusalén es el Señor, es el Rey, es el Mesías, es el Salvador de su alma realmente, es el que gobierna su vida, es el Señor, como cuando estaba el de la derecha crucificado. ¿Sabe qué lo salvó? Dice la Escritura que ambos se burlaban de Cristo en el momento de estar crucificado. Pero algo pasó, por supuesto, fue la gracia del Señor. Y el de la derecha, y no es porque estaba a la derecha que se salvó, le dijo, Señor, Señor, es la misma palabra que Cristo dice de sí mismo. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En los últimos segundos de su vida Él pudo salvarse porque Él realmente reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Yo me pregunto esta mañana, de los que estamos aquí, los que somos creyentes, ¿es el Señor de nuestra vida? ¿Es el Rey de tu vida? ¿Quién es esta mañana para ustedes y para mí? Si Cristo es el Señor, no hay nada en lo cual usted y yo vacilemos, posterguemos o lo dejemos para otro momento, porque es un privilegio servir con ánimo pronto al Señor, sin dilación, sin hacerle esperar al Señor. Aquí estoy, Señor. Pocos comprendemos eso. Si Cristo es el Rey, en esta mañana postrémonos en adoración como súbditos leales, dispuestos a honrarle y a obedecerle si Él es el Rey. Y si Él es el Mesías, entonces salgamos de esta mañana realmente con gozo, con júbilo. Adorémosle al que vive para siempre. Esa es la idea de Mateo 21. Que todo el pueblo que en ese momento no entendió, no comprendió la profundidad de lo que estaba pasando. Y Cristo de manera deliberada, y es más, los religiosos de su época dicen, oye, ¿no ves que estos están diciéndote? Y les dijo el Señor, si estos callaran, escúchelo bien, las piedras clamarían. Si eres salvo, si eres creyente, tú no puedes quedarte callado. Tú y yo no podemos ser los mismos. Porque si nosotros callamos, las piedras clamarían que Él es el Rey, que Él es el Mesías, que Él es el Señor. Mi oración al Señor es que estas verdades puedan calar en su vida y que pueda usted realmente darse cuenta. Y si no se ha dado cuenta, arrepentirse. Porque creo que en la inmensa mayoría la gente toma esta semana como algo religioso. Además, creo que hasta ahora no se puede comer carne, pues se puede comer carne todos los días. No contamina al hombre lo que entra, sino lo que le sale. No hay ningún versículo que prohíba comer carne, mis queridos hermanos.
Pero a lo mejor uno observa ciertas tradiciones, pero uno no se ha arrepentido y vive como quiere. Vive con los placeres que uno tiene. Vive con los pecados que uno tiene. Y si esta semana la hacemos muy tradicional y uno va a determinadas iglesias o viene aquí a esta iglesia, pero si Cristo no es el Señor, si Cristo no es el Rey, si Cristo no es el Mesías, estamos igual que aquel grupo que clamaba solamente de labios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Esta mañana te digo, arrepiéntete de tus pecados. Si no has visto a Cristo que es Rey, si llevas tu propia vida como a ti te parece, es que estamos igual o peor. Peor, mucho peor. Porque ahora todo se nos ha revelado. Y si somos creyentes, hermanos, qué privilegio, qué gozo debe dar Cristo. Porque Él es el Señor. De todo lo que quiera, Él es el dueño. Él es el Rey, es el Mesías. Mi oración a Dios es que cada uno de los que estamos aquí pueda realmente darse cuenta de que Cristo es el Señor, de que Él es el Mesías, que Él es el Rey. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres el Rey, eres el Salvador, Señor. Permite que cada creyente pueda darse cuenta, Señor, que tú eres el Señor, que vivamos para ti, Señor, sin postergar nada, Señor, diciendo aquí estoy, aquí está mi vida, Señor, que tú seas el deleite de cada persona, de cada creyente, Padre. Padre, bendícenos, permite que salgamos distintos, no permitas que seamos los mismos después de ver en tu palabra quién eres tú realmente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.